Buenas noches, mis hermanos, a través de la distancia en esta noche. Doy gracias a Dios por ser la portadora de su palabra, agradeciendo a Dios este medio de poder grabar, hacer un video para alcanzar sus vidas, sus corazones, sus hogares, su familia. Dándole gracias a Dios porque Él ha estado con nosotros, con nuestra iglesia, con nuestros hermanos, y poder Él permitirnos que nosotros hagamos esto, permitirnos que nosotros podamos a través de la distancia estar con ustedes en sus casas y también llevando la palabra, el alimento espiritual para nuestras vidas tan necesario en este tiempo. Y bueno, me ha tocado a mí, les saludo, tal vez ahora me están viendo, yo he visto a algunos de mis hermanos, quiero decirles que los extraño a los pastores, extraño a todos nuestros hermanos que pertenecemos a esta gran familia de la iglesia, el Templo Elim. Estamos aquí al fondo de la quebrada, es un lugar que el Señor nos dio para levantar esta obra, en la cual desde que se levantó la obra ha estado con nosotros hasta el día de hoy. Él nos dio promesa de estar con nosotros siempre, siempre iba a estar con nosotros, y Él ha cumplido sus promesas en nuestras vidas hasta el día de hoy. En todo tiempo, cuando compartíamos aquí las cosas del Señor, cuando veníamos a su casa a adorarle, a cantarle, a escuchar palabras, su presencia estaba aquí. Y hasta el día de hoy vemos la presencia del Señor en este lugar. Tal vez ustedes no están, pero está el Espíritu Santo de Dios y está Dios mismo con nosotros. Quiero darle gracias al Señor por eso y compartir con ustedes esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón y que sea de bendición para su vida y para todo aquel que la escuche, sean hijos de Dios o sean personas, familiares que la escuchen. Quiero compartir con ustedes la enseñanza de la palabra que Dios nos ha mandado a enseñar a los predicadores, a los misioneros, pastores, evangelistas, a predicar su palabra, el consejo de su palabra. Bueno, esta palabra se encuentra en Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, y vamos a estar leyendo, pero antes de leer voy a hacer una oración. Antes de compartir con ustedes la palabra, voy a presentarme delante del Señor como costumbre, hacemos los predicadores, ponerlo en las manos del Señor, para que Él hable a través de nosotros, para que Él les toque sus corazones a través de su Espíritu Santo y esta palabra dé fruto en su vida. Amén. Padre Celestial, en esta noche te damos las gracias, Señor. Te doy yo las gracias por estar aquí. Y sé que también a la distancia nuestros hermanos están ahí en sus casas esperando esta palabra. Señor, yo me pongo en tus manos. Espíritu Santo, te doy el lugar que te mereces en nuestras vidas, en mi corazón. Quiero que te enseñores de mí, de este lugar. Úsame, Espíritu Santo, para transmitir el consejo de tu palabra. Bendice esta palabra, Espíritu de Dios. Bendice esta palabra a la distancia. Tal vez en un video, Señor. Espíritu Santo, tal vez no estoy con mis hermanos, no están presentes ellos, pero estás tú, Espíritu de Dios. Úsame a través de esta palabra. Guíanos, guíame a mí. Guíame, Espíritu Santo, toca los corazones, toca las mentes. Yo sé que usted quiere hablarle a su pueblo, a sus hijos y a todo aquel que está en este tiempo deseoso de escuchar su palabra. Yo sé que en este tiempo hay hambre de ti. Hay hambre de tu palabra, del consejo de tu palabra. Ayúdanos para llegar hasta allá, Señor, donde tal vez hay un corazón triste, angustiado, con temores. Espíritu de Dios, bendíceme y bendice esta palabra. En este momento me pongo en tus manos, Cristo Jesús. Voy a enseñar lo que tú has puesto en mí. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, como les decía, la palabra está en Josué capítulo 3. Hace, no sé, unas 2 semanas atrás, el Señor también nos hablaba en Josué, o el mes pasado. También nuestro hermano Alexis Vidal compartía la palabra en Josué. Y cuando lo escuché a él, yo dije, el Señor está con Elim y quiere que Elim sea valiente. Porque yo ya tenía esta palabra para transmitírsela.
Entonces la palabra se encuentra en Josué, capítulo 3. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 13. Amén. Y le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Siquén y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales corrieron al campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como la de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciéndole: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando entrad hasta el borde cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo y al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Dios bendiga esta palabra. Amén. Como podemos ver, el Señor en esta noche nos está hablando del paso del Jordán que Josué tuvo que hacerlo, que el Señor escogió a este hombre, el sucesor de Moisés. Josué, un discípulo de Moisés. Yo quiero hablarle un poquito de quién era este Josué. Josué, dice la palabra del Señor, sucesor de Moisés. Josué también como escogido de Dios para completar la obra de Moisés. Su tarea fue establecer a Israel como el pueblo del pacto en la tierra de las promesas. ¿Cómo era Josué? Yo destaqué algunas cosas de Josué, Josué nos habla la palabra, tenía muchas cualidades y mucho amor por la palabra de Dios y la presencia de Dios. Si usted se pone a leer en los libros antes de Josué, cuando Josué estaba con Moisés, andaba con Moisés, él quería ser igual que Moisés. Y yo creo que al estar, como yo le puedo decir, discípulo de Moisés, él incluso quería poder compartir la presencia de Dios como la compartía Moisés. Y destaqué algunas cosas de él, como que él era obediente, con carácter y con decisión, ¿cierto? Y la palabra de Dios nos habla de la importancia de la obediencia cuando el Señor manda a Moisés y le da promesas a Moisés cuando Moisés saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, de ser esclavo, y los lleva por el desierto, hace maravillas Dios mismo con ellos y les muestra su gran poder. Y cuando van en el camino, Él también le va dando leyes y le manda
lo más importante que yo puedo ver en estos capítulos y en estos libros, la importancia de Dios para el Hijo de Dios que le obedezca. Es muy importante la obediencia para Dios. En ese tiempo era muy importante. Y nosotros encontramos ahí en Deuteronomio capítulo 11, el 13 dice, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré lluvia de vuestra tierra, a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu mosto, tu vino y tu aceite. Qué importante para Dios. La verdadera obediencia a Dios y a sus mandamientos solo es posible cuando brota la fe en Dios y del amor a Él. Bueno, la verdadera obediencia a Dios y a sus mandamientos solo es posible cuando brota de la fe en Dios y del amor a Él. Deuteronomio 10:11 dice, y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entres a poseer la tierra que juré a sus padres que la había de dar. Cuando Josué, el Señor lo manda, levántate y anda, le dice en este capítulo el 10, el versículo 11, encontramos el verdadero amor a Dios y la fe que él tenía. ¿Por qué Josué le cree al Señor? ¿Por qué Josué le obedece a Dios? Porque ya Dios lo había tomado y le había dicho que estaría con él siempre, ¿cierto? ¿Dónde encontramos esto? En Éxodo 31:11 dice esto. Perdón, 33, siempre me equivoco. Ese pastor. 33:11. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como hablaba cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Encontramos aquí el amor que Josué tenía por la palabra de Dios, la fe, porque dice que él estaba cuando Moisés hablaba cara a cara con Dios. El verdadero amor a Dios y fe. Josué no solo servía fervientemente a Moisés, el ungido de Dios, sino que con esmero también profundizó su comunión personal con Dios. Desde su juventud aprendió a esperar en el Señor. Porque aquí vemos cómo Josué estaba cerquita de Moisés y aprendió. Él experimentó, yo digo, realmente la presencia de Dios y la voz de Dios. Dice la palabra que el joven no se apartaba del tabernáculo, ¿cierto? Cuando Moisés hablaba cara a cara, mientras que los demás se asustaban, mientras que los demás no podían ir a estar con Moisés, él estaba siempre al lado de Moisés. Y en ese momento creció en él ese amor por la palabra, la voz de Dios. Por eso que él, cuando Dios le manda y Dios le dice, le habla a Josué, él es obediente, hace caso a Dios. Porque también yo creo que él temía a Dios y había visto las maravillas que Dios había hecho con ellos. Para pasar, dice la palabra de Dios, dice que cuando ellos pasaron el mar rojo se abrió el mar y él vio las maravillas de Dios, cómo destruyó a sus enemigos. Y durante todo el camino, durante todos esos años, fue viendo la poderosa mano de Dios, el poder de Dios. Por eso que yo digo que él siempre quiso estar cerca de Moisés, porque él siempre quiso ver cómo Dios obraba
Y también él aprendiendo, dice, y así fue adquiriendo fe y amor por Dios y por la palabra de Dios. Y por eso que él encontró esto, digo yo, encontró el ser obediente a Dios. Cuando Dios manda, los hijos de Dios deben obedecer. Porque aquí en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios mostraba su gran poder y también su exigencia a la obediencia. Cómo Él les pedía a ellos que le obedecieran. Josué, que fue el sucesor de Moisés, tuvo una gran tarea de llevar al pueblo, pasar con el pueblo a la tierra prometida que a Moisés no le fue dado de llegar a ella. Solamente Dios le permitió mirarla. Pero a Josué le escogió el Señor para que pasara con el pueblo a adquirir las promesas que Él le había dado a su pueblo amado, al pueblo de Israel. Aunque el pueblo de Israel, con todo lo que Dios hacía, con todas las maravillas, con su poder mostrándolo, aún así ellos rebeldes, aún así porfiados ante Dios, no obedeciendo. Si nosotros miráramos y leyéramos la palabra del Señor, estos capítulos en Deuteronomio, como ellos, y más adelante cuando nosotros vemos, cuando después más adelante el Señor le habla a Moisés y le dice que mande espías para reconocer la tierra. Dice, tal devoción lo preparó para llegar a ser el sucesor de Moisés, porque él, una devoción por estar en la presencia de Dios, tener la presencia de Dios, experimentar en su vida el poder mismo de Dios. Dios quiere que en este tiempo también Él nos habla a nosotros. Habrán, ¿cuántos Josué habrán por ahí? Habrán Josué preparado para que Dios les dé una tarea, una misión y puedan ser capaces de llevar este evangelio. Ahora nosotros no estamos, esto lo podemos comparar la tierra Canaán con lo que Jesús hizo por nuestras vidas. También Él tenía un carácter. Es necesario que el hombre, el Hijo de Dios, tenga carácter para enfrentarse con los desafíos que nosotros podemos enfrentar en esta vida cristiana, en este caminar. Él tuvo que tener carácter para enfrentarse, para poder llegar y cruzar. Dice la palabra que Jehová habló a Moisés que enviara hombres a reconocer la tierra, en Números 13. Y nosotros vemos ahí como Él manda hombres, 12 dice la palabra del Señor, que Él envía 12 y estos 12 eran príncipes. Mandó a 12 hombres, todos príncipes, y entre ellos Josué y Caleb. Y después de 40 días que fueron a reconocer la tierra, volvieron para dar avisos de lo que ellos habían encontrado en esa tierra. Y volvieron de reconocer la tierra después de 40 días, dieron aviso y trajeron frutos y los mostraron. Pero dijeron que era una ciudad amurallada y con gigantes y se quejaron contra Moisés y Aarón. ¿Qué pasó? El Señor le dio una orden a Moisés y le dijo, envía hombres para reconocer la tierra. Y Moisés mandó 11 y eran 12 y los mandó y ellos eran todos príncipes. Y entre ellos fue Josué y Caleb. Y la palabra de Dios nos habla y nos enseña que ellos reconocieron la tierra después de 40 días y trajeron frutos de esa tierra y mostraron los frutos de esa tierra que eran hermosos. Pero también ellos vieron las dificultades que tenía esa tierra. Dijeron, esa tierra es amurallada y hay gigantes. Y se quejaron y dijeron en un momento, mejor nos hubiéramos muerto, nos morimos en Egipto. Dudaron de la promesa del Señor, dudaron de lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, como les compartía con ustedes, estamos hablando en este momento del carácter. Queremos hacerlo un poco rápido porque la hora ha avanzado. Y en el capítulo 13 de Números vemos cuando Moisés mandó a los 12 espías a reconocer la tierra. Pero en el capítulo 14 nos habla cuando ellos volvieron de reconocer la tierra y, como les decía, se quejaron
y dijeron, mejor lo hubiéramos muerto. Pero aquí en el 14, versículo 6, aquí saca el carácter Josué. Aquí saca lo que yo le digo, el carácter de él. Cuando dice, en el versículo 6 del capítulo 14, dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jofoné, que eran los de la que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está tierra, porque nosotros la comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Y aquí él saca su carácter cuando dice, la tierra es buena, ¿cierto? Y la que el Señor nos dio, nos prometió que nos iba a dar, y que no tuvieran miedo. Dice que aunque tuvieran gigantes, dice, nosotros los comeremos como pan caliente, ¿cierto? Y dice que ya Jehová no está con ellos, sino que ya no está con ellos, con los enemigos, sino que está con ellos, con su pueblo. Dice, y el pueblo de esta tierra, para que nosotros lo comeremos como pan, su amparo no ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. El Señor, Él estaba hablando que ya el amparo de Dios no estaba con ellos, sino que estaba con ustedes, con el pueblo de Israel. Y ahí vemos como Él, cuando Moisés y Aarón estaban, dice que ellos estaban, podíamos decir, como apenados, angustiados por lo que el pueblo había dicho. Entonces aquí Josué saca ese carácter y dice, no importa que sean gigantes, no importa, nosotros los comeremos como pan caliente, porque el Señor que le había prometido esta tierra estaría con ellos, y Él la dio esta tierra a ellos. Y aquí vemos cómo Él valientemente dice que no tengan temor, que igual tienen que ir a tomarla. ¿Y sabe por qué le pasa esto a Josué? Porque el Señor en el capítulo 1 de Josué le dice, cuando lo nombra, cuando lo llama, le dice, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes. Ella tenía esa confianza que Dios le había transmitido cuando lo mandó. Y el Señor no le dice, te pido que seas valiente. Le dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Eso es lo que él tomó en su corazón, aprendió. Y yo creo que por eso él cuando vio los gigantes, cuando vio las dificultades, no tuvo temor a las dificultades. Y ahí sacó ese carácter de guerrero, ese carácter ferviente a Dios, fe en Dios, confianza en Dios. Y siempre nosotros vamos a ver a nuestro alrededor personas que no confían y que dudan de las promesas del Señor. Pero nosotros no tenemos que ser así, tenemos que tener fe en lo que Él ha prometido, así como le prometió al pueblo de Israel la tierra que fluye leche y miel. A nosotros Dios nos ha dado promesa, y en esta noche, en este momento, en este día, todavía nosotros tenemos que seguir confiando en esas promesas que el Señor tiene para cada uno. Y vemos el carácter de un hijo que le cree y confía en las promesas de Dios. Eso es lo que siempre ha querido Dios con su pueblo. Y esta palabra que está escrita desde el comienzo hasta el fin, fueron escritas para nosotros, para los que hemos conocido. Y se nos fueron abiertos los ojos y el entendimiento a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. Fueron escritas, estas cosas fueron ejemplos para que nosotros tengamos fe y las veamos. Tenemos que creer porque la palabra de Dios es viva y es poderosa. Dice su palabra que es una espada de doble filo. Y tenemos que nosotros tenerla en nuestro corazón, creerle a Dios lo que Dios nos está hablando y nos habla en este tiempo. Le hablé primero de la obediencia que él tuvo. Era obediente porque yo pienso que donde iba Moisés, él iba. Lo que le mandaba hacer Moisés, él lo hacía. Después, cuando vinieron las dificultades, tuvo carácter para sacar voz y decir, no tenemos que dudar, no tenemos que tener temor. Y ahora también vemos la decisión firme, y esta decisión la encontramos aquí
en Josué capítulo 3, el paso del Jordán. Ahí encontramos la decisión cuando Moisés ha partido. Le dejó una gran responsabilidad. Después que él partió, Dios le dio, lo comisionó, él fue sucesor de Moisés después que él parte. Pero también el Señor le habla y le dice que le mostrará desde este día, te engrandeceré, le dice, delante de los hombres, para que los hombres confiaran en Dios y creyeran que así como estuvo con Moisés, estaría con él, lo haría pasar. Las cosas maravillosas que hizo pasar a Moisés, también Josué la iba a pasar. Y vemos aquí en el capítulo 3 de Josué, el paso del Jordán, la palabra que compartí al comienzo. Quise en un momento hablarle un poquito de Josué para que pudiera entender usted y yo destacar algunas cosas de Josué, la obediencia, el carácter y la decisión. La decisión la tomó cuando tenía el respaldo desde el capítulo 1, cuando el Señor le dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y aquí en el capítulo 3 toma la decisión de ir con el pueblo y pasar este río. La palabra de Dios habla que este río era, en este tiempo en que ellos iban a pasar el río estaba desbordado. Venía con mucha fuerza este río. Y él instaba a que no tuvieran temor, pero ¿cómo lo hicieron para pasar este río? Lo hicieron, primero iba el arca. ¿Qué es lo que es el arca? La presencia de Dios. Él confiaba siempre y esperó que la presencia de Dios estuviera siempre con él, así como estuvo con Moisés, como nosotros podemos leer cuando Moisés en un momento Dios lo mande, le dice que vaya, pero yo no iré contigo. ¿Y qué es lo que dice Moisés? Si tú no vas conmigo, yo no iré. Así él aprendió también a reconocer la presencia de Dios. Y dice que cuando ellos fueron, el arca tenía que ir primero y ellos más atrás. Y cuando él les da la orden de ir, los hombres en un momento dice, iremos contigo y haremos todo lo que tú nos mandes. ¿Por qué? Porque vieron en él un líder, un hombre que iba por delante, que estaba respaldado por la presencia de Dios, por el poder de Dios. Esto también quiere el Señor de los hombres en este tiempo, que los hombres que llevan al pueblo adelante vayan llenos de Dios, de la presencia de Dios, que tengan una obediencia a Dios, que tengan carácter para llevar al pueblo a las promesas del Señor y que sean decididos para llevar adelante lo que Dios le ha encomendado. Y Él les dice, dice, he aquí el arca del pacto del Señor en toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asintieron en las aguas del Jordán se dividieron, porque las aguas que venían de arriba se detendrán en un montón. Imagínense la maravilla, el poder grande de Dios. Lo que hizo Dios con Moisés también lo hizo con Josué. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios se agradó de este hombre, valiente, forzado, obediente, decidido, con carácter. Dios también hará en este tiempo con los hijos de Dios así, también mostrará su poder. Pero ¿qué espera Dios de los hombres, de los hijos de Dios que le han conocido su palabra, que sean obedientes? Que es importante la obediencia a Dios, muy importante, que si guardamos sus mandamientos y sus estatutos, la bendición de Dios nos seguirá hasta la 4ª generación. Y dice que cuando los levitas pusieron los pies en el río y este río se empezó a correr en un montón. Qué maravilloso, qué grande poder ver el poder de Dios, lo que Dios hace. Y yo ahora quiero llevarlos a ustedes en este tiempo, en el tiempo nuestro. Este era el tiempo de Israel, del pueblo de Israel. Pero nosotros venimos a pasar a otro tiempo. ¿Cuál tiempo?
en el tiempo nuestro en que nosotros conocimos al Señor Jesucristo. Él nos dio ejemplo de obediencia y la palabra nos enseña. Él fue obediente a Dios, a su Padre, hasta la muerte y muerte de cruz. Eso nos dice la palabra, que Él fue obediente. Y eso lo encontramos en Filipenses. Filipenses capítulo 2. Encontramos la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él obedeció a su Padre. ¿En qué momento obedeció al Padre? Cuando tuvo que ir a morir en la cruz. Amén. Que nos dio ejemplo de obediencia. Dice la palabra, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cierto? Se hizo obediente. Y en Mateo capítulo 26, 38 dice esto. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cierto? Él se hizo obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando llegaba el momento de partir, de que tenía que morir en la cruz, Él le dice a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y el Señor le pide a sus discípulos, porque Él estaba muy triste. La palabra del Señor dice que también cuando Él oraba, dice que sus lágrimas eran como lágrimas de sangre. Nosotros cuando hemos conocido a Jesucristo y ha llegado esta verdad a nuestras vidas, fuimos cambiados y fuimos rescatados del mundo. Nosotros ya no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos al mundo de Cristo, a una vida nueva y un camino de verdad. Y el Señor hizo este camino. El Señor dice en su palabra, cuando estaba con sus discípulos, aquí en Mateo les dice que Él tenía tristeza. Dice, mi alma está triste, muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Porque Él sabía que el momento llegaba para cumplir lo que el Padre le había pedido, que fuera obediente y que muriera en la cruz por los pecados de la humanidad entera. Y en esto nosotros, un día nos fue llegado el Evangelio, un día nosotros conocimos esta verdad, gracias al Señor y a su Santo Espíritu que llegó a nuestras vidas a hablarnos. Y fuimos rescatados del mundo del pecado y nacido una nueva vida al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor no quiere que nosotros en este tiempo pasemos por alto este sacrificio y este gran dolor que Él tuvo antes de partir. Dice que fue obediente y obediente hasta llegar a la cruz. Y el Señor cuando Él partió también entregó su vida en la cruz. Cumplió el propósito por el cual fue enviado. La palabra del Señor nos habla porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje que todo hijo de Dios debe darle al mundo, porque por esto murió en la cruz el Señor, para que nosotros tuviéramos vida eterna con Él allá en el reino de los cielos. Y el Señor cuando partió, después cumplió y Él murió en la cruz, después estaba con sus discípulos y tenía que irse a su gloria. Les dio una promesa. Cuando ellos le dijeron, Señor, muéstranos el camino. Y Él le dijo, no os preocupéis, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida y este es el camino. Así como el Señor le mostró al pueblo de Israel por dónde debían seguir para alcanzar la promesa de la tierra prometida, que tenían que cruzar ese río, que tenían que pasar eso para alcanzar allá estaba la tierra.
Así después Cristo vino a cumplir su propósito para llevar a la humanidad a la vida eterna. Y los discípulos, cuando estaban con Él, el Señor le mostraba sus maravillas, sus milagros, cuántas cosas hizo el Señor. Y les mostró el camino, le dijo que Él era el camino y este es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto es lo que nosotros debemos entender y comprender, que fuimos llamados para una vida nueva, para un camino nuevo. El camino, ¿cuál es? Jesucristo, nuestro seguidor, nuestro guía. Y el Señor les habla después a ellos y les dice que cuando ellos estaban preocupados y el Señor se iba a ir, yo soy el camino, la verdad y la vida, que no tuvieran temor. Y Jesús nos muestra el camino ahí en Juan capítulo 14, 6, y les dice, yo soy el camino. Ese es el camino que nosotros debemos seguir, en la palabra del Señor que nosotros debemos anunciar en todo tiempo. Desde el momento que conocimos a Cristo, desde ese momento fuimos comisionados, así como los discípulos. Les dio la comisión ahí en Mateo 28 y le dijo que tenían que ir y hacer discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta es la palabra que todo hombre debe predicar. Este es el mensaje. ¿Cuál mensaje? El camino, la salvación, la vida eterna. No es otro mensaje. Como por años hemos escuchado diferentes mensajes que no son lo que Dios quiere, que no son lo que Dios, por el cual el propósito Cristo vino a morir en la cruz. Que muchos han predicado muchas cosas de prosperidad, de sentimiento, de pensamiento, al pensamiento del hombre, a la emoción del hombre, pero la verdadera palabra que se debe predicar en todo tiempo y se tenía que haber predicado es el mensaje de Cristo, la salvación, la vida eterna, y que Él un día vendría por su pueblo por el cual murió. Dice que Él con dolor fue a la cruz, hasta muy triste su alma, muy dolida, que muchos han pasado por alto este sacrificio, han dejado de lado ese sacrificio tan grande, han pisoteado la sangre del Señor, nunca han hablado del sacrificio del Señor, nunca se tomaron el tiempo del valor que tiene este sacrificio para predicar su evangelio y su palabra. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esta es la verdad que debemos predicar los predicadores, los evangelistas, misioneros, pastores. Esta es la verdad, el camino al Padre se llama Jesucristo, el mensaje que teníamos que dar en todo tiempo. Y hoy nos damos cuenta cómo estamos. Hoy sale toda la luz, todo ha salido a la luz, como ha sido el evangelio predicado, un evangelio distorsionado, pero todavía hay tiempo de hablar la verdad. Pero lo que pasó antes de esto ya pasó. Nada podrá ser igual. Los hombres ya no podrán hacer lo que hicieron antes. No podrán llenarse los bolsillos de dinero con la fe de muchos que vayan y no podrán hacerlo. Porque el Señor, Dios y el Señor, no le digo que lo mandó esto, pero lo permitió para frenar todas estas cosas que estaban sucediendo, que los hijos de Dios clamábamos, porque era lo único que nos quedaba clamar, porque se levantaron leyes y se levantaron en contra del pueblo de Dios, y no queriendo que nosotros sacáramos la voz. Pero Dios es poderoso, el Dios que nosotros servimos es real, es vivo, es verdad. Él viene, Él vendrá por su pueblo, por su iglesia, y todo el mundo, dice la palabra del Señor, un día se abrirán los cielos como un gran libro, y entonces aparecerá el Hijo del Hombre, y todo ojo le verá y toda lengua confesará que hay un Dios, y toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Yo quiero decirle en esta noche a usted, mi hermano de la iglesia, a cualquiera que me escuche, o sea cristiano o no sea cristiano, quiero decirle que Cristo es real, que la venida de Cristo es real, que ese sacrificio que fue hace más de 2000 años todavía está vigente. La sangre de Cristo todavía está fresca para limpiar al pecador. Oh, el amor de Dios todavía está dispuesto para salvar las almas de aquellos que se arrepienten. Si esos predicadores que pisotearon la sangre del Señor y la salvación de Cristo se arrepienten, Dios los perdonará. Pero ya no podrán volver atrás. Ya no podrán antes de esta pandemia lo que hacían volverlo a hacer, porque Dios no se lo permitirá. Dios no permitirá que los hombres
vuelvan a pisotear la sangre y el amor de Dios. Él no se lo permitirá, porque Él quiere, hijo de Dios, que sean fieles y que sean obedientes con carácter y con decisión en este tiempo en que estamos, en los últimos tiempos, que Cristo viene por su pueblo, porque es real que Él viene, es real que Él viene. Aleluya, gloria al Señor. Cuánto anhelé, cuánto esperé que llegara este día para que yo pudiera decir estas cosas. Cuánta tristeza me daba cuando veía a los hombres en la televisión, pastores, y no tuvieron la oportunidad de mostrar a este Dios, de mostrar su palabra, sino que hablaron cosas vanas. Pero yo deseo un día llegar ahí a un lugar y poder decir lo que Cristo puso en mi corazón. He vivido para el Evangelio y no he vivido del Evangelio. He vivido para Él, no me he enriquecido. Nunca me he enriquecido. Si he sido rica en su palabra, rica en el amor de Dios, rica en los milagros, porque he podido poner las manos sobre los enfermos y estos han sido sanos. Gloria al Señor, porque aún el Espíritu Santo está con nosotros. Y el Señor le dijo: no os preocupéis, no os dejaré huérfanos, envía al Espíritu Santo. El Consolador estará con vosotros hasta el fin del tiempo. Y Él está con nosotros. Él nos ayuda, Él nos guía, Él nos dirige. Él está con nosotros en este lugar, en esta iglesia. Su presencia ha estado aquí, su amor ha estado aquí, en el fondo de la quebrada. Aquí está la iglesia del Señor, en el fondo de la quebrada. Pero aquí está la presencia del Señor. Él ha estado con nosotros, el Espíritu Santo. Oh, aleluya. Y en esta noche te doy esta palabra. Te doy esta palabra, así como le dijo Josué al pueblo: vamos a cruzar la presencia de Dios primero. Ahora te digo, crucemos este río impetuoso, este río que viene, esta dificultad tan grande que tenemos por delante. Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor, confiados que Él nos dijo que nada nos sucedería, que no nos pasaría nada y nada nos faltaría. Te invito a cruzar en este río impetuoso de dificultad. Te invito a que tengas fe, hermano, donde quiera que estés, me estés viendo. Te invito a que tengas fe a pasar conmigo, porque yo sí pasaré. Yo pasaré con mi familia, pasaré con mis hermanos y llegaremos a cruzar, porque muy pronto viene nuestra redención, viene el día en que Cristo vendrá y nos llevará a su pueblo que ha sido fiel. Por años hemos esperado y se acerca el día, aleluya. Gloria al Señor, bendito Dios, aleluya. Oh, santo Dios, aleluya. El Espíritu del Señor está con nosotros. Y te invito a que en este momento, si estás en tu casa con tu familia, te invito a tomarle la mano a tu familia. Te invito a que te levantes. Si estás sentado, ponte de pie. Hace cuenta que estás en la iglesia y te llamamos a pararte como lo hacíamos. Y te llamamos a pasar adelante. Estoy haciendo cuenta que estás aquí por fe. Aleluya. Estoy haciendo cuenta que estás aquí. Y quiero orar para decirle al Señor que nos una, para que pasemos este río impetuoso. Así como este pueblo tenía que pasar el río Jordán para alcanzar la tierra prometida, así nosotros, por la fe, tenemos que pasar estos momentos de dificultades, de enfermedad, de escasez. Pero su pueblo está tomado de la mano del Señor, que nos prometió nunca dejarnos. Y no tenemos miedo y tenemos confianza en Él, aleluya.
Hay gozo en mi corazón porque no me he enriquecido con la palabra. Hay gozo en mí. Aleluya. Porque la riqueza más grande ha sido el amar esta palabra. Esta palabra aquí en mi corazón la he llevado y la he transmitido con amor. Lo que quiere el Señor de cada hijo de Él. Que la transmitan con amor eterno. Te he amado, dice el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Padre, ya tal vez algunos están tomados de la mano con su familia. Quiero pedirte, Señor, que nos unas en un solo sentir, en una fe, en una confianza, Padre amado. Ayúdanos a pasar este río impetuoso, porque después de esto viene la redención. Aleluya. Oh, y acaba y ahí tú mostrarás al mundo quiénes son tus hijos. Lo creo en mi corazón, Señor. Y ayúdanos a pasar en fe y en amor, los unos con los otros, unidos, une tu pueblo. Donde haya un hijo de Dios con fe, únelo. Y bendice esta palabra, Señor, que llegue a los corazones y a las vidas. Y si alguno la escucha y la ve y no te conoce, Señor, toca su corazón a través de esta palabra, que pueda encontrar un momento de arrodillarse delante de ti y reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz y pedir perdón. Entonces tú le perdonarás y le recibirás como hijo, y él tendrá entrada al reino de los cielos. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. En esta noche te doy la gloria es tuya, la honra y la alabanza, aleluya. Como recuerdo en estos momentos, Señor, ese cántico que entonábamos cuando estábamos juntos y venía tu palabra, que tú vienes pronto. A pasos agigantados se acerca ya la venida de Cristo. Se espera con ansia el día cuando Jesucristo a su iglesia levante. Qué hermoso y maravilloso ver en el cielo a los redimidos, vestidos todos de blanco, tomados de la mano, cantarán. Gloria al Rey, gloria al Rey, gloria al Rey que vive. Gloria al Rey, gloria al Rey, gloria a mi Salvador. Unidos para siempre, unidos, los hijos de Dios para siempre estarán. Seremos una gran cadena que nadie la romperá. Y todos los que han sufrido por causa de Cristo allí estarán. Vestidos todos de blanco, tomados de la mano, cantarán. Gloria al Rey, gloria al Rey, gloria al Rey que vive. Gracias, Señor. Les pido perdón por haber cantado en esta condición. Gracias te doy, Señor. Muchas gracias, Padre.